El reloj era otra vez su enemigo. Pablo mantenía la mirada fija en las 3 manecillas, pero el tiempo parecía pegado con chicle y se negaba a marcar las 10 de la mañana. Más de 2 horas para encontrarse con Fernanda, y él no se cansaba de proferir contra el reloj sus 18 insultos, los que de tanto repetirlos ahora se los sabía en orden alfabético: asno, badulaque, burro, cretino, estúpido, fantoche, gaznápiro, imbécil, incompetente, inepto, infeliz, lerdo, mentecato, palurdo, retrasado, tarado, tarambana y zopenco. Cuando por fin dieron las 10 no soportó más la espera en la habitación y bajó al jardín, a matar el tiempo. Pareces diablo en botella, la mamá Vita se había instalado ya allí, bajo un inmenso paraguas amarrado a una silla. Pablo apenas si la escuchó. Iba y venía por aquel reducido espacio invadido con tarros y macetas, tratando de aflojar la tensión, quemándose con los rayos del sol. Al rato, volvió a entrar en la casa, se metió en el baño, se quitó la ropa y se zambulló en la ducha. Abrió la llave de agua fría. El chorro helado, que le mordió la piel, en especial en la espalda, le descargó la tensión y sintió que una energía, la energía de uno de los 4 elementos de la naturaleza, lo revivificaba. He ahí el porqué de las personas que cantan bajo la ducha. Y hubiese hecho lo mismo de no ser por sus pensamientos, que en ese momento se parecían a un sistema planetario girando en torno a una estrella brillante. Esa estrella brillante, su sol, la constituía Fernanda, tanto que habría sido capaz de discutir con Copérnico y Galileo juntos, refutarles que la teoría heliocentrista andaba igual de errada que la geocentrista. Es más, se hubiese enfrentado a la misma Inquisición con tal de defender su teoría fercentrista. El mundo, al menos el suyo, daba vueltas alrededor de ella. Y ahora que su vida giraba en torno a Fernanda, imaginaba cómo sería el encuentro a las 12, momento de entrar en su órbita. ¿Ambos mantendrían sus trayectorias como 2 cuerpos celestes equidistantes? ¿Los 2 maniobrarían un acercamiento lento y cauteloso hasta conseguir orbitar? ¿O, como en las películas de Hollywood, y él se aproximarían a toda velocidad y se impactarían en un abrazo profundo? De nada tanto plan, a la hora de la verdad seguramente se pondría a temblar. El agua helada corría por su cuerpo, resbalaba las plantas de los pies y formaba pequeños remolinos de espuma, que se escurrían por el sumidero. Trató de concentrarse en qué decirle momento de la cita, pero una y otra vez se le venían a la mente las 2 palabras del mensaje: quiero. Ese te quiero constituía la fuente de luz de Estrella Fernanda. También otras personas necesitamos bañar, escuchó gritar a Consuelo del otro lado de la puerta. Ya voy, la voz de su hermana le hizo notar hechos de la realidad. Se había tardado demasiado la ducha y había exagerado un chance eso de las metáforas astrales. Salió del baño envuelto en una toalla, se metió en su habitación, cerró la puerta. Arreglarse para la cita le llevó exactamente 1 y 10 minutos, un récord de morosidad. Pues cada mañana, cuando se alistaba para el cole, no empleaba más de 20 para bañarse, vestirse y desayunar. Ahora le había tomado más de 1 hora combinar una ropa, algo formal. Luego peinarse, despeinarse y volverse a peinar. Escabullirse hasta el dormitorio de sus progenitores y birlarle un poco de colonia a su padre, una que se la aplicaba en ocasiones especiales. Después mirarse al espejo, reprocharse por frívolo, justificarse diciendo que no se trataba de frivolidad y mirarse al espejo de nuevo, de frente y de lado. Abandonó su habitación cuarta para las 12. Al descender las escaleras, las piernas le temblaron. ¿Qué le ocurría? Las manos le sudaban y experimentó un calor en el pecho, una sensación de culpabilidad como si hubiera cometido un crimen. ¿Por qué se sentía así? A lo mejor por pasarse arreglando más de 1 hora. Tal vez por llevar ropa casi formal en un domingo exageradamente soleado. Quizá por haberse embadurnado colonia, que mínimo se percibiría hasta los bomberos. Rogó que nadie de su familia se le cruzara. Si llegaba al jardín, el viento disimularía la fragancia. Sus ruegos fueron escuchados. Su madre y Consuelo no se hallaban por ninguna parte. En la esquina de la sala, su padre miraba el fútbol en la tele y ni siquiera levantó la vista cuando abrió la puerta. Ganó el jardín y se consideró a salvo. Ahora hacía falta franquear la nariz de la abuela, que seguía en su silla,
mirando las caricaturas del periódico en compañía del Cesarín. Hasta luego, mamá Vita, se despidió sin aproximarse. Nos vemos, Cesarín. Abuela y nieto se miraron sorprendidos. Pablo nunca salía a ninguna parte sin antes echarles una buena regañada. ¿Qué mosca le había picado? «¿No le das un beso a tu abuela?», dijo la anciana, inhalando profundamente 2 veces. Él se sintió descubierto y optó por realizar una maniobra que ejecutaba de niño. Cuando no atinaba a burlar la vigilancia de la abuela, se echó a correr. «Estoy atrasado», abrió la puerta y se lanzó a la calle. «¿Te ves pituco, hijo?», la anciana exhaló un suspiro, orgullosa. El Cesarín observó a su hermano con curiosidad. El sol de inicios de agosto brillaba sobre un cielo despejado, completamente azul. Fernanda llegó a la esquina del parque antes de las 12. Se fijó en los columpios, donde Pablo acostumbraba esperarla, y vio a un montón de gente, menos a él. Al contrario de lo que había hecho en una de las primeras citas, no aguardó disimuladamente en la parada de autobuses, sino que ingresó en el parque, que bullía de gritos, movimientos y colores por todo lado. Ni pensar en encontrarse con Pablo allí. Se encaminó hacia el ciprés. Pero los alrededores del árbol también se hallaban invadidos de gente. Se hallaba mal dormida. El sol y el calor la agobiaban. Se ubicó al lado de una familia numerosa, en un espacio verde donde recibía la sombra del ciprés. Chévere llevar puesto un calentador ligero. Flexionó las rodillas, cruzó ambas manos y se sentó a esperar. Los párpados se le cerraban, los sentía pesadísimos, como si tuvieran capas de yeso de las que su madre les aplicaba a las estatuas cuando lo vio entrar en el parque. Su presencia la reanimó. Allí venía, casi corriendo, el hombre niño a quien había extrañado durante esas 2 semanas angustiosas. Allí se acercaba el chico a quien la noche anterior le había escrito «te quiero», por primera vez en su vida. Allí estaba el muchacho que le enviaba unos emails zafados, como el que había leído en la mañana y que definía al amor como una mariposa azul que gravita hacia la otra persona. Ella se levantó y lo observó con atención. Lucía impecablemente peinado y traía una camisa verde de manga larga, que se la había embutido debajo de unos jeans nuevos. ¿Y esa pinta? Le dio la impresión de no haberlo visto en largo tiempo. Era el mismo, pero había algo diferente en él. Pablo, a su vez, le devolvió una mirada de ternura. Ella lo saludó con un beso en la mejilla, dudando de si lanzarse a sus brazos o tomarle de las manos y repetirle «te quiero, te quiero, te quiero». Entonces advirtió que él la rodeaba con sus brazos. Cerró los ojos. La angustia de las 2 últimas semanas se desvaneció. Ahora se sentía segura, amada, protegida, súper chévere. Todavía con los ojos cerrados, percibió una fragancia. Pablo olía bien. He ahí otra razón por la que le parecía diferente. A más del peinado y la pinta formal, también se había puesto colonia, solo por ella. No dudó más y acolitó el abrazo con todas sus fuerzas. Eso debía de ser la felicidad. Ojalá que el abrazo no se acabara nunca. Pero el abrazo no se extendió más de 1 minuto, una prolongación habría implicado fingimiento, melosidad, cursilería. Ambos liberaron sus brazos al mismo tiempo y se observaron en silencio. Ella buscó las manos de él, estaban calientitas, como siempre, y las asió a las suyas. Los dos pronunciaron «lo siento», y volvieron a quedarse en silencio. Se observaron de nuevo, posiblemente por otro minuto. «¿En serio? Lo siento», dijo finalmente ella. «Yo terminé por celos», él se echó la culpa de lo ocurrido. «No, Pablo, fue mi culpa». «No, Fernanda, fui yo». «No, Pablo». «No, Fernanda». Aquello se parecía a un diálogo entre Kiko y el chavo. «Dejémoslo en empate, culpa de ambos». «Me rehúso. Fue mi culpa y debo asumir mi insensatez». Ella sonrió divertida. Ya había olvidado que con Pablo el tema más trivial se volvía filosofía. «Bueno», aceptó sin objeciones. De pronto, guardó silencio y se le ocurrió una pregunta. ¿Cuánto dura un abrazo? ¿Por qué las personas no nos abrazamos por 5 o 10 minutos? Él se quedó pensativo, mientras ella reparó en lo incómodo de la situación. Se hallaban parados a pocos pasos de la familia numerosa, 7 miembros en total, que los escuchaban atentos, moscas, metiches.
Porque un abrazo constituye en sí un movimiento reflejo, originado por un estímulo afectivo, argumentó él, un saludo, una felicitación, una reconciliación, por tanto, no puede prolongarse más allá del estímulo. Cacha que un bostezo o un estornudo, que también son movimientos reflejos, duraran 5 o 10 segundos. A ella le satisfació la explicación y le dio sus 3 besos en fila. Realmente admiraba a Pablo, por él sería capaz de cualquier sacrificio. Pero otro día, en ese momento se sentía molida y hacía un calor insoportable. ¿A dónde vamos?, preguntó. No sé, a la heladería, a la esquina de los besos, a caminar por ahí. Fernanda dijo que mejor no, que deseaba un lugar fresco, a salvo del sol. Él volvió a quedarse pensativo, como un rato atrás. Luego, se le ocurrió un lugar, un tanto extremo pero a salvo del sol. Vamos a mi casa, así conoces a mi familia. Ahora ella fue quien lo pensó, analizando los pros y los contras, ¿por qué no? Chévere. Pablo no podía creer lo que acaba de hacer, invitar a su casa a Fernanda, precisamente el día en que toda su familia se encontraba allí, desde el molestoso del Cesarín hasta la deschavetada Mama Vita. Sin embargo, esos dos no le preocupaban mayormente, andaban más o menos al tanto de que salía con alguien y, cuando se los coimaba, podían ser buenos aliados. Por otra parte, su hermana Consuelo se alegraría de verlo con una chica, es decir, también se pondría de su lado. A su padre ni siquiera había que tomarlo en cuenta, la condición espectral le inhibía de emitir cualquier opinión, favorable o desfavorable. Quien sí le preocupaba era su madre, siempre le repetía a Consuelo, y de paso a él y al Cesarín, que el único enamorado o enamoradas que entrarían en casa serían con quienes se casarían. Pensó que quizá había ido demasiado lejos. Fernanda lo tomó de la mano y se echó a caminar fuera del parque, en dirección a su barrio. Por primera vez, comprendió por qué ella solía decir que a veces actuaba como un niño. Se sintió así, un infante guiado por una madre. En las noticias se repetía a diario que el clima había cambiado y que el planeta sufría un calentamiento global. Posiblemente el sol se hallaba al tanto de las noticias, pues se empeñaba en quemarles a cada paso. Desde lejos, antes de la cancha de básquet observó que varios muchachos peloteaban allí. Con seguridad el Byron y el Manzanilla se encontraban entre ellos. Le incomodó que lo vieran dirigiéndose a casa con Fernanda y optó por realizar una maniobra evasiva. En una esquina se desvió por una transversal a fin de rodear la cancha. Fernanda no conocía su casa y no se dio cuenta de la maniobra. Menos mal, aunque el sol se ensañó con ellos 6 cuadras más. Finalmente llegaron a la transversal de su casa. En todo el trayecto habían andado tomados de una mano, resguardándose del sol con la otra, hablando de los pasados 14 días, de las esperanzas de que sonara el teléfono, de la desazón de él en el bar karaoke, de la salida de ella con el muchacho de la fiesta de los alemanes, de la del celular en manos de la Mama Vita. Por fin voy a conocer a tu abuela, comentó completamente cansada. Pablo se fijó en ella, sus mejillas estaban encendidas y le ocultaban las pecas, excepto las de la nariz, su cabello suelto brillaba con el sol. Se veía tan hermosa que le dio un beso, orgulloso. Su madre iba a recibirla con el mismo orgullo. Esta idea le armó de valor después de todo, ¿qué había de malo en traer a su enamorada? El momento había llegado. Ahí estaba la casa, la puerta por la que debían ingresar el jardín, la abuela bajo su inmenso paraguas. Ya vine, Mama Vita. ¿Solo te fuiste a volver, hijo? La anciana iba a inquirir si le había ocurrido algo, cuando levantó la vista y descubrió a la muchacha. ¿Y esta señorita? Buenas tardes, señora. Mama Vita, ella es Fernanda. Mucho gusto. Fernanda parecía a la expectativa de lo que diría la abuela. Bienvenida, hija. La anciana dirigió la vista a su nieto, ¿con que ella es la afortunada? Las mejillas de Fernanda se encendieron más y, como siempre que se ponía a la defensiva, empezó con sus preguntas. ¿Cómo está, señora? ¿No hace mucho calor aquí afuera? Y ay, hija, a mi edad el cuerpo solo siente frío. Y como adentro me regañan por ser un estorbo, mejor me paso aquí. Así sirvo de algo y cuido la casa. Fíjate que hace 2 semanas trataron de entrar los amigos de lo ajeno, pero yo les ladré. Ya va con sus embustes, Mama Vita. Mejor entremos.
Ya ves, hija, se quejó la anciana, a una la creen inútil hasta para hacer de perro. Pablo ayudó a la anciana a levantarse para conducirla al interior de la casa. Hora de la verdad. Al menos el primer escollo, la abuela, estaba superado. Al ingresar en la sala, tomada de la mano de la abuela de Pablo, Fernanda percibió un olor a comida. Más que nerviosa, se hallaba interesada en conocer a una familia bastante peculiar, que contaba entre sus miembros con un padre fantasma, un hombre niño y una abuela que se consideraba perro. ¿Con quién más se podía topar? Tenemos una visita, anunció la anciana, orgullosa de portar una noticia. Ella observó a 4 personas que en el acto dejaron de moverse y le dirigieron la vista. Un chico sentado frente a la tele en el centro de la sala, una muchacha que había estado poniendo la mesa. Un señor, apartado en un sillón de la esquina, que sostenía un periódico entre las manos. Y una señora con delantal que mantenía el rostro junto a la puerta de la cocina. Hubo un segundo de silencio, un extensísimo segundo que duraría al menos un minuto. Fernanda notó que la mirada de la señora se hallaba fija en sus ojos, como si a través de ellos tratara de ingresar en su interior. «Buenas tardes», saludó. Otro segundísimo de silencio. ¿Qué no saben hablar?, preguntó la anciana. Es la enamorada de Pablito. La primera que recobró el movimiento fue la muchacha, que se apartó de la mesa y se acercó a ella con una sonrisa. Fernanda, Consuelo, Consuelo, Fernanda. Pablo las presentó. Consuelo la saludó con un beso y Fernanda le tomó una mano. La sintió calientita, igual que la de su hermano. Después, Pablo la llevó a la puerta de la cocina para presentarle a su madre. Al aproximarse, el olor a comida se mutó en un rumor de ollas y sartenes hirviendo. Señora se secó las manos en el delantal, aunque no estaban mojadas, y le dio un abrazo. Bienvenida, señorita, esta es su casa. Fernanda se quedó en esa posición un buen rato. El segundo abrazo del día. Luego le tocó el turno al chico, el cesarín, que se limpió los labios con el puño y la saludó con un beso. Por último, Pablo la condujo al sillón de la esquina para presentarle a su padre. El hombre dejó su periódico, se puso de pie y le extendió la mano. César Augusto para servirle, dijo el señor, y volvió a sentarse y a concentrarse en el diario. Quizá por eso de que era un fantasma, Fernanda sintió esa mano fría e intangible. Tras las presentaciones, la hermana la invitó a sentarse a la mesa junto a Pablo. Al rato, los demás miembros ocuparon una silla, incluso el padre, que ese día hizo una excepción y se animó a comer con la familia. Para empezar, la madre y la hermana sirvieron un caldo que rebosaba de vapor por los bordes de los platos. Estaba delicioso, sin embargo, el centro de atención de la mesa no lo constituía aquella sopa humeante, sino la invitada. Como pocas veces, Fernanda se vio sometida a un interrogatorio. En esta ocasión era ella la que respondía las preguntas. ¿De dónde son los Traves?, inquirió el señor fantasma. No he escuchado su apellido en Quito. Ella se puso de hablar de su familia, de sus abuelos paternos de provincia, de sus padres, de la tía Julia. Mientras disfrutaba del segundo, que estaba igual de delicioso y humeante que el caldo, Fernanda comprobó que en realidad aquella familia era bastante normal, agradable, respetuosa de la jerarquía de los mayores, tanto que en la conversación solo intervenían ellos. Es decir, el señor fantasma, que como padre de familia, le formulaba las preguntas, y a abuela, que, como progenitora del padre, lo regañaba por su curiosidad, y la madre, que hacía de árbitro entre los dos. La única diferencia de un almuerzo en su casa fue que no hubo una conversación de sobremesa. Y chéverísimo. En cuanto el señor fantasma se sirvió un jugo, se puso de pie, le dirigió a ella un «mucho gusto, señorita», y se marchó a una habitación, con el periódico en la mano. El chico lo imitó y se acomodó frente a la tele. La madre y la hermana empezaron a levantar la mesa. Ella intentó como en su casa, pero ambas mujeres se lo impidieron. Sin otra cosa que hacer, fue a sentarse en un sofá con Pablo y la abuela. «A ver, ¿cuánto llevan de amoríos?», le preguntó la anciana. «Amoríos. Chévere la palabra, del aero de la chispa». 3 meses, respondió ella, disimulando la gracia que le causaba la palabra. «Casi 4, la corrigió Pablo. Dita, se cuenta hasta los días. Pero después, los hombres se hacen los desmemoriados.
A ella le dieron ganas de preguntar sobre los amoríos de la abuela. No, mejor no. De pronto metía la pata. Yo no soy así, refutó Pablo. Claro que no. Aunque todavía te falta vivir. Pablito. De acuerdo, mamá Vita, pero el carácter no solo depende de la experiencia, sino de la cosmovisión de uno. ¿Qué cosa visión ni qué 8 cuartos? Vos nunca podrías portarte así porque en el amor eres leche. Punto. Fernanda se interesó. Empezaba a comprender de dónde le venía a Pablo esa costumbre de inventar cada teoría. Ahora sí no pudo contener las ganas de preguntar. ¿Por qué leche? ¿Qué significa ser leche? ¿Yo qué soy? La abuela la miró con unos ojos sorprendidos, diminutos, viejos. Ay, hija, con esa forma de preguntar, ¿qué vas a hacer sino ají? Ella se quedó en las nubes. También Pablo, que al parecer tampoco se sabía esa teoría. En el amor, explicó la mamá Vita, o se es leche o se es ají. Fernanda asoció las imágenes de ambos productos. La comparación resultaba evidente. Y de eso depende la relación de una pareja, continuó la abuela. Si el hombre es ají y la mujer, leche, domina el hombre. Si la mujer es ají y el hombre, leche, domina a la mujer, como en esta casa. Si ambos son ají, se pelean como el perro y el gato y se divorcian. Y si ambos salen leche es una relación bonita que dura para siempre. Fernanda guardó silencio. La abuela tenía razón, muchas veces ella era picante, Pablo, en cambio, dulce y blanco, excepto aquel día en que terminaron. Se le vinieron a la mente, entonces, las parejas que conocía. Sus padres, por ejemplo, calzaban con la teoría de la abuela. A otras se las podía clasificar de ají con leche, leche con ají con ají, pero le resultó imposible hallar una combinación leche con leche. Buscó alguna imagen en su memoria, y se acordó de la heladería, de la primera vez que entraron allí con Pablo, de los ancianos tortuga que caminaban tomados de la mano, paso a paso, esos eran 2 leches. Se vio a sí misma junto a Pablo a esa edad, aunque según la mamá Vita él era leche y ella, ají. Para fertraves@guambramail.com. Asunto: segunda comunicación de Cupido. Te escribí en la primera comunicación de Cupido, el amor es un invento de los griegos. Pero hay que señalar que ellos distinguían 3 tipos de amor, que los denominaban 3 palabras diferentes: filiatos, eros y ágape. Filiatos. Es la equivalencia de lo que hoy llamamos filiación. Principalmente, el amor entre padres e hijos, entre personas que mantienen una relación familiar, por extensión del término, los griegos lo aplicaban también a las relaciones de camaradería, participación o comunicación, es decir, el filiatos hacía amigos. Eros. Es el amor físico y sensual, el deseo de poseer unirse al ser amado. Según los griegos, este tipo exigía correspondencia, reciprocidad y exclusividad, que constituía el punto de comienzo del matrimonio. Es decir, el eros hacía amantes, en el sentido real de la palabra, persona que ama. Ágape. Constituye el amor total, abnegado y desinteresado, que pasa de lo físico a espiritual. Debido a estas características, para los griegos el ágape trascendía más de la familia y el matrimonio. Era el amor humano que más se acercaba al de los dioses. Según estas definiciones griegas, ¿en dónde encajaríamos nosotros? Desde el diccionario de Cupido, Pablo.